Muy feliz sábado a cada uno de ustedes. Estamos muy felices de estar en el segmento Jesús es la verdad presente, una vez más, Jocabel. Así mismo, yo sé que este espacio, ¿verdad?, va a ser de gran bendición a ustedes porque estudiamos la palabra del Señor y es lo que necesitamos a cada instante. Y también le queremos informarle que nos dé lo que se llama el share and like a estas plataformas que tenemos aquí. Lo pueden conseguir a través del nombre, el final de la verdad presente. Y si no nos consigue por la primera opción, busque la segunda. La segunda, pues, ahí está. Y si tiene alguna pregunta, sugerencia, duda, inquietud, lo que nazca en su corazón, ¿verdad?, en confianza, puede escribirnos a nuestra página. Estaremos con gusto contestándole. Exacto. Y por aquí se encuentra el email. Así que vamos entonces a comenzar y lo haremos a través de lo que es la oración. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tus infinitas misericordias. En estos momentos pedimos la unción de tu Espíritu Santo en nuestra vida para que pueda volver nuestros rostros a ti, Señor, entregándote nuestra vida, Señor, completamente a ti. Que tú puedas bendecir, Señor, a cada una de las personas, Señor, que están en este mundo, también las que sufren, Señor, y las que padecen. Que tu mano ayudadora, Señor, nos muestre el camino a seguir y que tu misericordia, Señor, nos arrope. En nombre de Jesús. Amén. Pues la noticia que tenemos o traemos en esta noche para poder debatir se titula Libro Infantil Tuerce la Biblia. Así que qué curiosidad que libro infantil que se estén dando entonces ahora. Libro de bebé, para niños. De niños. Okay. ¿Sabe? Y cuando nosotros analizamos esto, decimos esa expresión que tú estás haciendo. Es increíble que sean ahora los niños. Pues los niños desde hace tiempo están recibiendo, ¿verdad?, los ataques del enemigo porque de alguna forma u otra lo que se irradia con lo que es las diferentes ideologías que se está presentando ahora para que se normalice y crezcan con esa opción para que ellos puedan considerar, y lo que están haciendo es torciéndole una verdad, falta de valores, ¿verdad? Y es lo que tenemos que traer hoy a discutir. Bueno. Así que pues comienza tú. Bueno, dice aquí el libro de Catherine Sully, El bautismo de Jesús, publicado en el año 2013. Pasó inadvertido y poco se hizo eco de lo que llamaron un error de imprenta. Pues en el libro, dirigido a los niños, explicaba que Jesús, Cordero sin mancha, necesitaba bautizarse junto a Juan porque quería lavar sus pecados. Mira, es increíble que sus pecados, el pecado de Jesús. Sí, mira, ahora mismo, o sea, imagínate que niños, porque estas publicaciones a veces se hacen a varios países, imagínate que el niño, cualquier niño se pueda sentar. Padres con principios son los que compran estos libros, ¿verdad? Porque quieren que sus hijos aprendan de Jesús. Pero anyway, pues los niños se sienten y cuando empiezan a ver este contenido, un grupo de personas se alarmaron y, como dice aquí, se creó este eco de que eso fue un error de imprenta. Un error de imprenta. Pero no me parece que haya sido un error de imprenta. Sigue la noticia diciendo que hoy he venido al río para lavar mis pecados, según cuenta esta historia. Sí. Dice la frase junto a un dibujo de Jesús que hace referencia al bautismo de Cristo en el río Jordán. Y aunque en su momento se emitieron disculpas por la polémica frase, se siguen debatiendo en redes sociales y blogs la forma en que readapta el evangelio a la mentalidad actual de una sociedad que le ha dado la espalda a Dios y prefiere vivir sumergido en sus deseos. Dice, ¿verdad? Para esta noticia es cortita, pero tiene mucha tela de que agarrar. Aquí, sí. Para los que nos, ¿verdad?, están sintonizando ahora, la noticia que estamos trayendo a colación es como un libro infantil. Habla sobre que Jesús se tenía que bautizar para lavar sus pecados. Así que vamos entonces a la primera pregunta. Antes que entre en eso, pero no solamente los libros, pues yo he visto también los muñequitos que presentan en la televisor. También hay unos muñequitos cristianos que están haciendo eso también. O sea, que no es solamente por un lado. Entonces transgiversa la verdad. Exacto. Y tú sabes que cuando hacen eso, lo que quiere indicar a la gente es que, espérate, si Jesús pecó siendo Dios, pues podemos entonces nosotros pecar.
¿Ves? Va a traer esa idea de libertinaje y demás. Vamos a ver qué dice la primera pregunta. Dice, ¿cómo ocurrió el bautismo de Jesús? ¿Cómo ocurrió? Eso se encuentra en Mateo 3, del 13 hasta el 17, ¿verdad? Sí, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se le dejó y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que vieron cuáles fueron, y esto es un versículo, y estos fueron los datos históricos, reales y verdaderos en cómo ocurrió lo que es el bautizo de Jesús. Ahí lo dice bien claro. Él dice, porque conviene que cumplamos toda justicia. ¿Y por qué él se bautizó? Mira, era un ejemplo que quería darnos a nosotros. Y no era porque tenía pecado. No, él no tenía pecado. Por eso mismo la gente, pues, sacan el texto fuera de contexto. Y hacen un pretexto. Mira, hay otra pregunta. Ajá. ¿Acaso Jesús pecó? Estamos en la misma línea. En la misma línea de pensamiento. Y se encuentra en Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecar. O sea, sin pecado. Tiene que quedar claro, pero sin pecado. Entonces, él dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, además de querer salvar al entumano, también era un canal para darnos el ejemplo y también para tener esa validez de nuestra confianza hacia él, porque a nosotros entender que fue tentado en todo, pues nosotros humanamente vamos a decir, espérate, fue tentado todo sin pecar, pero nos entiende. Entonces, él es nuestro creador, él sabe cómo pensamos. Claro. Y él iba a llegar al punto de decir, espérate, vamos a hacerlo de esta manera, porque así el humano va a entender que por todo lo que ellos pasan, yo pasé y yo los entiendo. Exacto. ¿Ves? Pero también me pude mantener con mi confianza en Dios y poder vencer. Y él es el ejemplo que nos da a nosotros, ¿verdad? Que si nosotros también estamos conectados con Dios, vamos a poder vencer. Exacto. Así que vamos a ver la pregunta. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Vamos a ver por qué entra ahora el adversario. Dice la primera parte de la cita así. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que no es imposible obedecer sus preceptos, refiriéndose a los preceptos de verdad de Dios. Los mandamientos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres con toda la miseria que ha provocado e induce a los hombres y a las mujeres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Y continúa diciendo. Jesús había de desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Para eso tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual debería ser en todo semejante a su hermano. Así que los que tal vez se estén preguntando, pero ¿por qué Dios, siendo Dios, se humanizó? Ahí lo dices para darnos el ejemplo de obediencia. En la cita que vamos a ver a continuación se va a explicar si él utilizó algún poder divino para poder vencer. Entonces, lo vamos a ver, ¿verdad? Ahora. En ningún momento usó el poder divino, no. Ahora mismo hay que entender la primera parte es que ¿por qué entonces se humanizó? Y claramente es para que al tomar nuestra naturaleza y pasar por lo que nosotros pasamos, viéramos, ¿verdad? Nosotros viéramos que sí podemos ser obedientes. Que si él puede, y si él lo hizo,
lo podemos en nosotros. Como Claro muchas veces que dice que nosotros que no podemos, que vamos a estar pecando todo el tiempo. Pues eso yo lo he oído. Sí. Que vamos a estar pecando todo el tiempo. Que vamos a pecar hasta el final. No, eso no es así. No, No, también. hay un propósito. Pero, llega hasta un punto porque yo sé que Noé está muerto, pero Enoch se lo llevaron vivo. Él pudo ¿Y por qué se lo llevaron vivo? Porque pudo en vida ser obediente a Dios. ¿Y vivió cuántos años vivió? Aquí la tenía como 300. Como 300 años, 365, pero 300 años andó con Dios, ¿no? Y el otro, Elías, 120 años, ese otro más, que se lo llevó también por la misma razón. O sea, esa gente llegaron a ese punto de no pecar, porque ellos estaban llegando a un punto de no pecar, por eso se lo llevaron vivo. ¿Ves? No tuvieron que morir. Sin embargo, Moisés tuvo que morir tuvo que morir por un pecado, ¿no? Eso es así. Bueno, sí cometió el asesinato, pero después lo de la piedra. Sí, de la piedra. Pero lo más fue la piedra, ¿viste? Pero eso fue un ejemplo de que cuando recibimos el perdón, nos retractamos y después vivimos limpios ante la presencia de Dios, hay oportunidad de resurrección. Y fue un ejemplo de lo que les espera a los fieles en un futuro. Sigue la siguiente pregunta. ¿Cómo Jesús venció? Y lo vemos en la cita que es semejante a Jesús. Y también en Salmos 48 dice, si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en ese detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Soportó toda prueba a la cual estamos sujetos y no ejerció en su favor poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Como hombre, estas citas tan importantes, como hombre, hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Él dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así que vemos claramente que Jesús venció porque estaba haciendo la voluntad de Dios y es lo que nos quiere enseñar a nosotros. Que nosotros, de la misma manera que tenemos la capacidad de dones, de igual manera que Jesús venció, nosotros también podemos vencer, porque son los mismos dones, provienen de la misma persona. Eso es así. Y Dios lo que quiere es que tú entiendas que sí se puede. Hay un eslogan últimamente que se escucha que dice, salvo siempre salvo. No. Y eso no es así. También está este pensamiento que dice, no, nosotros caemos, nos arrepentimos, luchamos, y ese ciclo, y cuando Dios venga, pues entonces Dios me renueva. Eso tampoco es así. Es a nosotros que nos toca resolver el dilema del carácter, pero con la ayuda de Dios, porque en lo humano no vamos a poder. No, humanamente no. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, nos subyugamos, somos obedientes, crecemos en amor hacia Él, en temor hacia Él, Él nos va a dar la victoria. Es lo que quiere que ustedes entiendan. Ese pensamiento es del maligno. También entra el debate que si Jesús era como Adán antes de pecar o después. Mira, son estas ideas que como que están creciendo a lo último para que tú te turbes y entiendas otra cosa que no es. A nosotros nos toca vencer nuestras faltas de carácter, pero con la ayuda de Dios. Exacto. Porque no va a haber forma. Somos humanos y tendemos al mal. Tenemos que agarrarnos de Jesús, de Cristo, para tratar de vencer esto. En la misma forma que Jesús, ¿qué hacía él? Dependía del Padre. Dependía del Padre. Oraba todos los días. Se levantaba temprano por la mañana, más o menos de las 3 de la mañana, que llevaba varias horas, y se iba allá en un monte, qué sé yo, y se arrodillaba por allá, y por allá estaba orando, hablando con el Padre, construyendo una conversación, porque dependía del Padre. Y nos enseña cómo hacerlo. Y nosotros también. ¿Sabe? Ahora mismo a veces decimos, no, pero es que yo oro y yo dependo. Ahora, lo hacemos con esa misma entrega que lo hacía Jesús. ¿Ves? Ya, esos son otros 20 pesos. No lo podemos pretender. Dios conoce los corazones y a cada uno nos toca vivir un camino distinto, pero la idea aquí es tú entregarte completamente, no es parcial, es completamente. Y tú amar a Dios sobre todas las cosas y los demás como a nosotros mismos. Si ahora mismo, si analizamos la ley, tú dices, espérate, vamos a buscarle la lógica. Dios te va a dar unos mandamientos que no se puedan cumplir. Mira, no. No, eso no es así. Dios te va a dar unos mandamientos y los mandamientos son para que tú seas libre, tú los vivas y eso te dé felicidad y te los da porque puede cumplirse. Él es todopoderoso. No me digas que hace universo y no puede arreglar en nosotros nuestros defectos. Claro que sí, pero el enemigo piensa que no.
Ujú. O sea, el enemigo quiere que tú pienses que no. Otra pregunta. Ajá. ¿Cuál es el mayor engaño de Satanás? Mientras andaba haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los seres humanos el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. Clarito. ¿Está clarito? Más clarito no puede. Es Mira, así. y nosotros volvemos otra vez. Qué interesante nosotros entender que dice, y sanando a todos los afligidos de Satanás. El que aflige, el que lleva la perdición, el quiere que tú seas infeliz, es Satanás. Dios es el que quiere que tú tengas salvación, que seas feliz, que prospere. Ese es nuestro Dios. Eso es así. Y nos da sus mandamientos no es para, ay, no se puede hacer nada, o qué difícil, no, para que nosotros al serle obedientes seamos libres y estemos bien. Eso es lo que quiere para nosotros. Así que el mayor engaño de Satanás es decirte a ti que la ley no se puede cumplir, que eso no me toca a mí, ¿sabe? Pasar la responsabilidad, no, eso le toca al Señor, Él es el que hace la obra en mí, pero es que esto es dual, yo tengo que poner de mi parte. Tienes que poner tu parte para hacer eso. Necesito quererlo. Si no, ahí no. es que viene el gran regalo del libre albedrío, el yo decidir, el yo quererlo. Tú quieres, si tú lo quieres ser y tú le pides a Dios, mira, Dios, cámbiame, Él te va a cambiar. Él te va a cambiar. Él te va a cambiar. Ahí entra la fe. La fe mueve montañas. Exacto. Tú decís, espérate, yo le voy a pedir esto y acuérdense, los que nos están escuchando, cuando nosotros nos abrimos sinceramente y le pedimos cosas que están de acuerdo con su voluntad, que es que nos cambie, que nos transforme. Mira, dice que hay que creerlo ya anticipadamente para que eso se manifieste en nuestra vida. Exacto. Esa es la fe. En conclusión. Dale. Sí, los conocedores de la Biblia son los únicos capaces de defender la imagen y la misión de Jesús en la tierra. Yo diría que esto es una aberración en decir que Jesús se estaba bautizando porque tenía que lavar los pecados. Así que por eso, hermanos, hay que estudiar la palabra de Dios para saber, para tener claro, espérate, eso que están diciendo por ahí, eso no es así. No. Mira lo que dice la palabra del Señor. Exacto. Y algo tan sencillo y triste que ahora sea con nuestros hijos, porque es un contenido infantil. Jesús, el Hijo de Dios, era sin mancha y decidió hacerse humano para llevar el peso del pecado, porque quería darnos libertad, darnos salvación y darnos perdón. Así que tenemos una razón tan grande y tan inmensa para nosotros decirle, Señor, gracias, porque si no fuera por ti estuviéramos perdidos. Mira, hermano, nuestra victoria se cumple cuando permanecemos en Jesús. Estar conectados. Tenemos que estar conectados. Si no, no hay electricidad, no hay energía. O sea, todo es a través de la oración conectado. Y estamos viviendo, mira, en una época tan sublime y tan difícil que, mira, hay que hacer ayuno, hay que leer más la Biblia, hay que orar más. Exacto. Hay que orar más. Exacto. Así que, Maranata, Cristo viene. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor
bebés, cachorrillos. Como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron los compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocente los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amase como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, 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 viviré. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, 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 viviré. Buenas, saludos para todos. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y suplicamos que podamos disfrutar de el estudio que vamos a tener de la Sagrada Escritura. Posiblemente entre esta semana y la próxima terminamos el estudio sobre Apocalipsis 7, en donde aparece el sellamiento.
el sellamiento de Apocalipsis 7. Antes de entrar en el estudio, vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, Padre Santo, la gloria y la honra son siempre tuyas. Suplicamos, buen Señor y Padre, que tú nos ayudes, que seas con nosotros, que nos dirijas, que nos acompañes, que nos protejas. Que aquel día glorioso, cuando tú vengas, podamos estar listos para ir a vivir contigo. Sálvanos en tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, una de las cosas que hablamos en una de las secciones pasadas fue el hecho de que es sumamente importante que nosotros entendamos importancia de la fe y las obras. Y Santiago lo discute muy bien. La fe sin obras es muerta, igualmente lo inverso. Las obras son testigo de la fe que hay en tu corazón. Por eso la cita del Conflicto de los Siglos, la página 64, en donde la sierva del Señor dice lo siguiente, con el subtítulo de creer sin obras no es suficiente, cito ahora. Cuando hablamos de la fe debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar de corazón. La verdad, los hechos. La Biblia dice que los demonios lo creen y tiemblan. En Santiago capítulo 2, versículo 19. Pero esta no es fe. Donde no solo hay una creencia en la palabra de Dios, sino una sumisión de la voluntad a Él, donde se le da a Él, a Dios, el corazón y los afectos se fijan en Él, allí hay fe. Fe que obra por el amor y purifica el alma. Entonces nosotros tenemos una declaración bíblica en el libro de los Hebreos, en donde allí en el capítulo 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque si usted no tiene fe, si usted no cree en Dios, si usted no entiende que Dios es real, que Dios existe, que es el creador de todas las cosas, señores, pues no va a tener ninguna motivación para obedecerlo y para hacer lo que Dios quiere que usted haga. Mediante esta fe, dice la sierva del Señor, en la misma cita, Conflicto de los Siglos, el camino a Cristo. Y el camino a Cristo, la página 64. Mediante esta fe el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. Y el corazón que en su estado carnal no se sujetaba a la ley de Dios ni tampoco podía, se deleita después en sus santos preceptos, diciendo con el salmista, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, Salmo 119, 97. Y la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Esto está en Romanos, el capítulo 8 y el versículo 1. La imperfección de carácter es pecado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la oportunidad de desarrollar un carácter perfecto. Jesús lo hizo. A pesar de la naturaleza que había tomado, una naturaleza humana, con las características que le legó los 9 meses que estuvo en el vientre de María, el óvulo de María, que fue fertilizado por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso le proporcionó una naturaleza humana que lo hacía susceptible al dolor, a la enfermedad, que si él hubiese violado alguna de las leyes de la naturaleza, de las leyes naturales del cuerpo, posiblemente se hubiese enfermado. No se enfermó debido a que él practicaba las leyes que él mismo le había dado al pueblo hebreo en todo lo que está redactado en el Viejo Testamento. La página 275 del libro MVH. Dios aceptará únicamente a los que están determinados a ponerse un blanco
elevado. Coloca a cada ser humano bajo la obligación de hacer lo mejor que puede. Y eso es todo lo que es. Usted no puede dar lo que no tiene. Por lo tanto, el Señor exige de usted que las facultades que Dios le dio, los dones, los talentos que Dios le dio, ahora usted permita que el Espíritu Santo los santifique para que usted pueda utilizarlos de esa manera, una manera santa. De todo se exige perfección moral. Y esto es natural porque Dios nos creó seres morales, completamente morales, perfectos, en ese estado. Adán y Eva eran seres completamente morales. Ellos no tenían ninguna mancha en su carácter. Nunca debiéramos rebajar la norma de justicia a fin de contemporizar con malas tendencias heredadas o cultivadas. Necesitamos comprender que es pecado la imperfección del carácter. La cita va a continuar y yo le voy a leer el resto. Pero necesitamos entender qué es el carácter. Pues es el conjunto de rasgos que Dios puso en el hombre al momento de la creación. Un carácter como el carácter de Dios va a incluir todos esos dones de los cuales habla Gálatas en el capítulo 5. El versículo 20 en adelante contempla lo que son los frutos de la carne, pero luego pasa a los frutos del Espíritu. Si nosotros queremos tener un carácter semejante al de Cristo, entonces tenemos que mostrar, tenemos que exhibir esos dones que Cristo exhibía: bondad, misericordia, piedad, cortesía, amor. Todo eso que describe las características de Dios. En Dios se hallan todos los atributos justos del carácter como un todo perfecto y armonioso. Y todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal tiene el privilegio de poseer esos atributos. Recuerden, estamos hablando de la necesidad de tener un carácter semejante al carácter de Cristo. Página 47, página 49, Palabra de Vida del Gran Maestro. Cuando el pueblo de Dios refleje el carácter de Cristo perfectamente, entonces Él vendrá a reclamarlos como suyos. Efesios, el capítulo 5, versículos 26, 27, 28. Ahí dice bien claro que Dios viene a buscar, el Señor Jesús viene por una iglesia santificada, una iglesia que no tiene mancha y que no tiene arruga. Y eso tiene que llevarse a cabo. Aquellos que estén vivos cuando concluya el tiempo de gracia tienen que estar viviendo vidas completamente impecables, sin un solo pecadito, sin una sola mancha. Y yo sé, la gente dice, pero es que eso no se puede lograr. Bueno, eso no lo puede lograr una persona que tiene una naturaleza carnal. Pero en la Biblia se nos asegura que de acuerdo a las promesas de Dios, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nosotros podemos desarrollar una naturaleza divina. En otras palabras, nosotros podemos, con la ayuda de Dios, bajo la dirección y la intervención del Espíritu Santo, nosotros podemos eliminar completamente la naturaleza carnal y desarrollar en nuestras vidas una naturaleza divina, o sea, una naturaleza que tiene un carácter semejante al carácter de Dios. Eso se puede. La Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y eso está allí en la intervención que el Señor Jesús tuvo con el joven rico. Y el joven rico quería decirle al Señor Jesús que él estaba guardando todos los mandamientos, pero el Señor Jesús, con mucho tacto, le dijo que sin lugar a duda él no estaba guardando los mandamientos,
Porque uno de los mandamientos importantes, por lo menos de los dos más importantes, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Sin embargo, cuando Jesús le dice, oye, ve y vende lo que tienes y compártelo con los pobres, inmediatamente él se echó para atrás y la Biblia dice que él era demasiado rico. Y como era muy rico, él no quería rebajar ninguna de sus adquisiciones financieras. Por lo tanto, se fue triste, sabiendo que su alma estaba perdida, pero él valoraba más las riquezas, el tiempo, el momento que iba a vivir aquí en esta tierra. Él le daba más valor que poder ser fiel al nombre de Dios y un día vivir eternamente. Primero 1000 años en las mansiones celestiales y luego una eternidad en la tierra nueva. Todos los que quieran ser colaboradores de Dios tienen que esforzarse por alcanzar la perfección de cada órgano del cuerpo y cada facultad de la mente. Eso es claro, eso es una cosa tan simple, muy claro. La misma cita en la página 275, MVH. Cito, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección del carácter. En relación a la perfección, tenemos tantas citas en la Sagrada Escritura. El cordero que era sacrificado tenía que ser un corderito perfecto. No podía tener una sola mancha, no podía tener una herida, no podía ser visco, tenía que ser un cordero perfecto, porque quien iba a morir por los seres humanos era un cordero perfecto. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El santuario tenía que ser perfecto. En otras palabras, tenía que ser elaborado exactamente de acuerdo a los detalles, las medidas que Dios le había dado a Moisés. Y así en adelante, cuando la Biblia habla de la perfección, está hablando de la perfección. Y si habla del carácter perfecto, es un carácter que es semejante al carácter de Cristo. Un carácter noble, un carácter cabal. No se hereda ni se consigue por casualidad. Un carácter noble se obtiene mediante el esfuerzo personal realizado por los méritos de la gracia de Cristo. Y aquí tenemos algo que para muchos es una encrucijada. Es una objeción, es un obstáculo. Pero el hecho es que Dios no nos está dejando, Él no nos pide a nosotros que de nosotros mismos salga el querer, el poder, todo lo demás para desarrollar un carácter perfecto. No, el Señor nos ofrece los méritos de Cristo. El Señor nos ofrece la gracia de Cristo, la gracia y el poder del Espíritu Santo, la intervención del Espíritu Santo. Señores, tenemos todo a nuestra disposición. Los ángeles del cielo están listos para ayudarnos a desarrollar ese carácter que sea semejante, compatible con el carácter de Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales. Lo dice el Espíritu de Profecía. Nosotros formamos el carácter y lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Y ese es el problema, que nosotros tenemos que luchar contra un cuerpo que tiene vastos hábitos malos. Y ese es el problema. Nosotros hemos desarrollado durante nuestra niñez, nuestra juventud, nosotros hemos desarrollado detalles de un carácter completamente enajenado de lo que es la perfección moral que Dios espera de nosotros. Por tanto, Dios nos da los talentos, nos da las facultades mentales. Pero una vez que usted entiende que necesita cooperar con Dios para formar el carácter, pues entonces nosotros debemos cooperar. Después de todo, los que necesitamos la ayuda de los que necesitamos ahora rescate de la condición que nosotros estamos viviendo somos nosotros, no Dios.
Nosotros formamos el carácter y lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Cada vez que vaya a tener una tentación, cada vez que el diablo quiera tentarlo, señores, eleve una oración al cielo. Pídale al Señor que le dé fortaleza, y el Señor dice bien claro, Jesús dijo bien claro, pide, se te dará. Llama, que yo te oigo, yo te escucho. No, la pregunta es, ¿podemos alcanzar la perfección? Esa perfección que Cristo desarrolló cuando estaba aquí en la tierra. Pues vean lo que dice el Espíritu de Profecía, en esa misma página 275. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegamos a esa conclusión, dejaremos ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en nuestra propia voluntad. Si no nos lo proponemos, no podremos vencer. Es como una persona que lo invitan para ir a escalar una montaña. No escalarla, para subir una montaña. Y no tiene que ser una montaña alta. Pero si usted mira la montaña, la contempla y dice, no, yo no puedo subir allí. That's it. Usted no puede subir allí. No hay manera de que usted suba esa montaña. ¿Por qué? Porque ya usted está en completo estado de negación, y usted, no importa lo que diga la Biblia de que nosotros podemos en el nombre de Jesús, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no importa todo eso. Si nosotros no nos proponemos que vamos a vencer, no vencemos. De ahí que Mateo capítulo 5, versículo 48, tiene ese versículo que es tan cuestionado por muchos de los teólogos. Y la mayor parte pues le adjudican un significado a la palabra perfecto que no hace juicio, no hace validez, no hace justicia a lo que dice el lenguaje original en el griego. Mateo 5, 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, a fin de conocerle, la página 133. Y ahí la señora White dice, podemos, pues de lo contrario, Cristo no nos lo hubiera ordenado. Si Él nos ordena ser perfectos, es que podemos llegar a ser perfectos. Entonces muchos van a decir, no, pero es que los teólogos dicen que el significado de la palabra perfección allí significa maduro, es madurez, es conocimiento, es obediencia hasta cierto grado. Pero eso no es así. En primer lugar, nosotros tenemos que entender que allí no se está hablando de la naturaleza espiritual de Dios. Se está hablando, de la naturaleza física de Dios. No se está hablando de la naturaleza física, porque Dios es omnipotente, Él es omnisciente y Él es omnipresente, y ningún ser humano, ningún ángel, ninguna persona creada puede tener esas características. Ahí está hablando del carácter de Dios. Sed pues vosotros perfectos en carácter, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la palabra que utiliza allí para la palabra perfecto es teleios. Sed pues vosotros teleios, como vuestro Padre que está en los cielos es teleios. Entonces no podemos adjudicarle a esa palabra el significado de madurez, porque se escucharía sumamente raro decir, sed pues vosotros maduros como vuestro Padre que está en los cielos es maduro, porque Dios no es maduro. Dios es perfecto y nosotros podemos alcanzar ese grado de perfección de carácter. Después de todo, la sierva del Señor dice que lo único que vamos a llevar al cielo, nosotros no vamos a llevar esta naturaleza física. Nosotros vamos a llevar al cielo el carácter que desarrollemos aquí en esta tierra, porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir aquí en la tierra de la manera como viven los seres en el lugar donde nosotros vamos a estar ubicados, primeramente por 1000 años, primeramente, y luego por toda la eternidad.
Dios define el sello que ha de poner en la frente de los seres humanos que son fieles, aquellos que Dios ha quitado toda mancha y toda arruga de ellos, porque ellos se lo han permitido. En Review and Herald, junio 2, 1900, aparece esta cita del Espíritu de Profecía. Cito: hijos de Dios en este tiempo también llevarán la señal que Dios ha establecido. Dios ha establecido una señal. Y eso la misma Biblia lo dice en varios lugares. Se pondrán en armonía con la santa ley de Dios. Se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos para librar a ese pueblo de la ruina general. Dios declara: les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. La realidad es que los hebreos la señal que ellos se les pidió que mostraran es que debían matar un cordero y poner la sangre de ese cordero en el dintel de la puerta. Luego toda la familia, los padres, los hijos, los hermanos, etcétera, iban a entrar a la casa, y cuando el ángel de la muerte, el ángel destructor, pasara por allí, por ese hogar, entonces él iba a pasar por encima. Passover. En otras palabras, el Señor no iba a eliminar el primogénito de aquellos que vivían en esa casa porque tenían la señal. Para nosotros hoy día, la señal que el Señor ha establecido es la observancia de su ley, particularmente del cuarto mandamiento, que dice que el sábado es el día de guardar. Solo los escogidos recibirán el sello. Oye, los testimonios, como 2, la página 71, dice: el sello de Dios no será nunca, y nunca es nunca, nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Es que nada impuro puede entrar en el reino de los cielos. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Si a usted le gusta el mundo, pues usted va a terminar quedándose aquí en el mundo. Y todos los que permanezcan aquí en el mundo, lamentablemente, van a ser eliminados con el pecado que este mundo caracteriza. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todo esto tiene que ver con la moral del ser humano y, por supuesto, la moral de Dios. Así que la sierva del Señor tiene una cita que aparece en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 5, la página 1106. Y dice: este es nuestro tiempo de lavar y planchar. Tiempo cuando debemos limpiar nuestros mantos del carácter. ¿Y dónde lo vamos a limpiar? Pues en la sangre del cordero. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Vamos a sumergir alguna cosa que se identifica con nuestro carácter, sumergirlo en la sangre de Cristo. No, es aceptando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz en cambio por nuestros pecados, es arrepentirnos de aquello contrario a la ley de Dios que hemos hecho en nuestras vidas y comenzar a vivir vidas que sean compatibles con el carácter divino. He aquí, dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No le permitiremos que los quite, dice el Espíritu Santo. No dejaremos que nuestros pecados se vayan. Y ese es el problema que van a tener muchos individuos a la segunda venida de Cristo. Y cuando Jesús haya de purificar la tierra, el Señor Jesús va a hacer que descienda fuego del cielo. Los santos que han sido levantados a las nubes con el Señor Jesús, esos no van a padecer. Aquellos ya están con Jesús para comenzar su viaje a las mansiones celestiales. Pero va a descender fuego del cielo y va a haber un terremoto horrible. Se abrirá la tierra y se tragará islas enteras. Yo no quiero estar ahí, señores. Yo quiero que lo que Jesús me prometió
Él dijo, si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero tener vida eterna. Y espero que todos ustedes sean del mismo pensar. En Hoy de los Testimonios, también el tomo 2, la página 69, hay otra cita muy significativa. Ninguno de nosotros recibirá jamás, eso es jamás, punto, nunca. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Mancha. ¿Cómo podemos sustituirlo ahí? Mientras tengan un pecado. Un acto de desobediencia por el cual nunca se han arrepentido y nunca han pedido perdón. Entonces dice ahora, usted tiene que reconocer que usted tiene manchas. El Espíritu Santo no puede pedir perdón por usted. No, usted le tiene que pedir perdón al Espíritu Santo. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Usted sabe lo que está haciendo. Yo sé lo que yo estoy haciendo. Nosotros sabemos qué nos separa del cielo. Por lo tanto, es a nosotros que nos toca. Con el poder y la gracia del Espíritu Santo, tenemos que abandonar esas prácticas, esas actividades que son contrarias a la voluntad de Dios. Porque de lo contrario no vamos a estar preparados para ese momento cuando la lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo de una manera muy especial, sea derramada sobre los hijos de Dios en esta tierra. Vean, ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces, la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. ¿Y para qué descendió la lluvia temprana en ese tiempo? Que Pedro la definió. Pedro pensaba que era la lluvia tardía, pero en realidad era la lluvia temprana. Y aquellos que participaron de la lluvia temprana tuvieron la oportunidad de ir calle arriba y calle abajo, llevando el evangelio de Dios. Y el mundo conocido de ese entonces, en pocos años, recibió el mensaje del evangelio exactamente como dice Mateo 24:14. Y será que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a los gentiles y entonces vendrá el fin. Bueno, para los judíos vino el fin porque después que el evangelio fue predicado, la ciudad de Jerusalén en el año 70, bueno, en el 66, fue sitiada y en el año 70 fue destruida completamente. Eso era solamente una ilustración de lo que va a suceder en nuestros días. Y esta vez no está limitado al pueblo hebreo. Esta vez es el mundo entero el que va a sufrir un tiempo de angustia que nunca se ha visto en este planeta Tierra. Y eso está profetizado en el libro de Daniel, capítulo 12 y el versículo 1. En aquel día se levantará Miguel. ¿Para qué? Se levanta para defender a su pueblo. ¿Por qué? Porque hay un tiempo de angustia como nunca antes fue. ¿Por qué no hay lluvia tardía? Mensaje selecto del tomo 1, la página 144. No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Y esa es la condición de la iglesia, decaída e impenitente. Por lo tanto, mientras la iglesia no decida salir de esa condición de tibieza que señala el testigo fiel y verdadero en el capítulo 3, el versículo 14, 15 y 16 del Apocalipsis, señores, pues no puede haber lluvia tardía, porque la lluvia tardía es un poder especial que se va a derramar sobre los seres humanos para que ellos puedan en poco tiempo abarcar el mundo entero con el último mensaje de amonestación a esta tierra.
Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su Espíritu sin medida. Pero esto no ocurrirá, no va a tomar lugar mientras la parte más grande de la iglesia, la mayoría de la iglesia, no trabaja juntamente con Dios. Eso es una cosa seria. Sin mí, dijo el Señor Jesús, sin mí nada podéis hacer. Conflicto de los siglos, la página 670. Cuando se derrame la lluvia tardía, siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes. ¿Por qué están iluminados y resplandecientes? Porque estas personas son consagradas a Dios, porque estas personas han sido honradas con la presencia del Espíritu Santo en su corazón, en su mente. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a anidar, va a habitar en nosotros, en nuestro corazón. Cuando ese poder se manifiesta en nosotros, nosotros vamos a resplandecer. Nuestros semblantes estarán iluminados. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Esto es importante. Esto es sumamente importante. Si nosotros no damos acceso a Jesús, Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno oye, abre la puerta. Si alguno me permite entrar, entonces yo cenaré con él. En otras palabras, Cristo nos va a alimentar. ¿Y de qué nos va a alimentar el Señor Jesús? Pan del cielo. ¿Y dónde está el pan del cielo? Pues en las Sagradas Escrituras. Él quiere alimentarnos, Él quiere llenarnos de ese pan celestial, de ese maná celestial. Pero es imposible que Él pueda hacerlo mientras nosotros mantengamos la puerta del corazón, de la voluntad cerrada a las insinuaciones del Espíritu Santo. Quiere el cielo que nosotros, en respuesta a ese sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesús en el Calvario, que nosotros determinemos que no vamos a dejar pasar otro día sin que hayamos aceptado a Jesús no solamente como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor. Y si es el Señor, eso quiere decir que Él puede señorear sobre nosotros. Eso quiere decir que le vamos a permitir a Jesús que Él nos diga lo que debemos hacer y nosotros lo vamos a hacer humildemente. Dios les bendiga, Dios les cuide. Oramos. Gracias, Señor y Padre, porque nuevamente acudes en nuestro auxilio, en nuestra ayuda. Gracias por tantas promesas en las Sagradas Escrituras que nos aseguran no solamente que tú has de regresar, sino que tú vienes para llevarnos al cielo contigo. Prepáranos para ese momento santo, sagrado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.